Hola, buenas a todos. Volvemos a un nuevo vídeo de Vence a Google desde cero. Ya vimos en el primer vídeo una introducción de en qué iba a consistir el curso. Vimos un segundo vídeo donde me presenté y os conté un poquito mi trayectoria profesional. Y ahora, bueno, vamos a ver en este tercer vídeo en qué consiste el SEO, qué es el SEO, algo que es importante también y que hay que tener en cuenta que no es el SEO, para qué no sirve el SEO, y también otras cuestiones básicas que tenemos que ver a la hora de ver nuestro proyecto. Podemos empezar a decir que el SEO, el posicionamiento web, es un conjunto de estrategias y acciones que realizamos para mejorar nuestra web, tanto si es una tienda online como un blog, como incluso un foro, y optimizarla de cara a los buscadores. Sobre todo en este curso nos vamos a centrar en Google, que es el buscador principal y el buscador que nos interesa. Ahora veremos por qué. Pero eso no quiere decir que Google sea el único buscador que existe. Hay otros como Bing, como Yandex o desconocidos como DuckDuck, que también son buscadores y que tienen la misma utilidad que Google. ¿Por qué trabajamos con Google? Porque Google aproximadamente se lleva un 80% del mercado. Depende de qué mercado. Si hablamos en Rusia, por ejemplo, está Yandex, o en otros países tiene otros buscadores. Tanto en el mundo hispano como anglosajón, Google es rey, el que manda. Google no es solamente el buscador, Google tiene muchas más vertientes y muchos más negocios. Cuando hablamos de Google, referimos a un todo, y sin embargo ese todo, esa empresa, se llama Alphabet, para que eso es un dato para que lo sepáis. Aquí vemos un gráfico, a lo mejor los datos no están totalmente actualizados, pero bueno, para que veáis la representación de Google ante los otros buscadores, Yahoo, Bing o otros. Se lleva un 80% de todo el mercado de buscadores. ¿Cómo funciona Google? Bueno, pues esta parte es difícil de explicar porque es lo que tiene el SEO. Eh, Nadie sabe exactamente, ningún SEO que no trabaje en Google, incluso los mismos trabajadores de Google no saben cómo funciona Google, cuáles son las premisas para posicionar una web exactamente. Detrás del buscador hay un algoritmo que se actualiza hasta 400 o 500 veces al año. Nosotros conocemos las actualizaciones más importantes, cuando ocurre un panda, cuando ocurre un pegging, pero está constantemente actualizándose. Eso luego nos va a influir en nuestro trabajo como SEO. Google funciona con una premisa básica, que es que él quiere que el resultado que aparezca en sus resultados, nunca mejor dicho, sea el más correcto para la persona que busca. Por eso está constantemente intentando dar los mejores resultados. ¿Cómo funciona exactamente? Pues todo lo hemos hecho. Metes en la cajita que hay una palabra o un conjunto de palabras, le haces una búsqueda y los resultados que aparecen serían la SERP. Ahí nosotros lo tenemos configurado por defecto para que aparezcan 10 resultados. Cuando alguien hace una búsqueda, el algoritmo empieza a trabajar e intenta poner los resultados más acorde con esa búsqueda, con lo que el usuario desea encontrar. Hay más de 200 factores que influyen a la hora de posicionar una web, de que te aparezca una web u otra, una URL u otra en esa SERP. Esos 200 factores en principio son desconocidos. Es decir, Google no tiene un manual donde digamos cuáles son los 200 factores que influyen a la hora de buscar de aparecer una URL u otra en la SERP. No hay ese manual. Pero con la metodología, con los conocimientos, con cursos como este, pues se intentan saber cuáles factores son los que influyen. Hay algunos que sí se dan por hecho, que están claros de que influyen, como puede ser la velocidad de carga o cuando apareces en el resultado de búsqueda, en esos 10 resultados, no es lo mismo, es algo que, bueno, supongo que lo tendréis claro, pero por si hace un curso de SEO básico, os lo dejo un poquito también ahí.
No es lo mismo aparecer en la primera posición que aparecer en la 5 que aparecer en la 10. Cuanto más arriba estés en esa búsqueda, más porcentaje de clic te llevarás. Es lo que se llama el CTR, ¿de acuerdo? Volviendo a los factores que estábamos hablando antes, de los 200 factores, Google se está centrando sobre todo en factores personales. Factores personales que están teniendo más peso en su algoritmo. Google cada vez conoce más de nosotros. Tanto dónde estamos localizados, qué otras búsquedas anteriores hemos hecho. Todo eso influye a la hora de hacer una búsqueda en el buscador. Para que no haya ese tipo de influencia, hay un truco que es muy simple, que es hacer una búsqueda en modo incógnito. Es decir, cuando vosotros queráis consultar una palabra clave, por ejemplo, cursos de SEO gratis, no es lo mismo ver en Chrome, por ejemplo, verlo en modo normal que verlo en modo incógnito. Se supone que en modo incógnito no se va a tener en cuenta factores como el caché o la localización, aunque la localización, claro, al tener la IP, seguramente sí que se verá influenciada. No quiero meterme ahora mismo en ese tema, pero cuando hagáis una búsqueda, vedla siempre en modo incógnito, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo bueno del SEO? Pues cuanto más de estos factores conozcamos y lo tengamos correctamente en nuestro proyecto, pues más tráfico tendremos y por supuesto tendremos más ventas. Aquí vemos un gráfico de lo que es el CTR, de lo que he estado explicando antes. Cuanto más arriba estés en esas 10 posiciones, más porcentaje de clic te va a llevar. El CTR al final es un ratio entre el clic y la impresión. Impresiones es las veces que apareces en esas búsquedas. Si te estás en la primera posición, te puedes llevar en torno a un 20, a un 25%. Si estás abajo del todo en la 10, un 1%. Ya habéis escuchado ese dicho de estar en la página 2 no existir. Pues aquí se queda un poco demostrado. También importante que tengáis en cuenta qué no es el SEO y para qué nos sirve. El SEO en sí es una herramienta, no es un objetivo. Hay mucha gente que a la hora de montar una web o montar un proyecto online como una tienda, piensa que el SEO es la solución para todo. No, no es la solución. No es la solución para todos los proyectos. Hay proyectos que a lo mejor debemos recurrir a hacer SEM, AdWords o llevar tráfico desde redes sociales. ¿Vale? No siempre, también tener claro que hacer un buen SEO aumenta las ventas. Llevar tráfico no quiere decir que vamos a tener más ventas o vamos a tener más conversiones. Eso tampoco es así. Un simple ejemplo es que si nosotros tenemos unos precios mayores que la competencia o nuestro canal de distribución es peor, por mucho tráfico que llevemos, no va a convertir. Otra cosa que no es el SEO. Mucha gente piensa que el SEO es poner enlaces en cualquier sitio, en cualquier página y meter mucho contenido porque ha escuchado que el contenido es rey. No, eso tampoco es el SEO. El SEO es conocer esos 200 factores o 300 y además utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Tanto herramientas que nos aporta Google como herramientas como SEMrush, como Ahrefs y muchas más. Otra cosa que no es SEO, no es una estrategia para aplicar a corto plazo para obtener beneficios a corto plazo. El SEO se debe aplicar sobre todo para medio y largo plazo. El mejor SEO que podemos hacer es tener paciencia y ver los resultados poco a poco. Ver resultados que serán en un año o 2 años o incluso más. Ya sabiendo un poquito qué no es el SEO, ¿por qué debemos de hacer SEO en nuestro proyecto? Yo siempre lo digo, es una opinión personal. Si tú mañana montas una web de cualquier temática, por ejemplo, quiero hablar sobre iPhone, sobre iPhone 7. Si tú no tienes en cuenta cómo Google quiere que tú hagas las cosas, puede estar años y años que no va a conseguir tráfico. Ya puedes ser el mejor redactor, puedes contar las mejores cosas o como tú quieras. Pero
tienes que tener cosas básicas que tu web tiene que estar optimizada de cara a Google. El SEO al final nos va a llevar más tráfico y eso se va a convertir en más dinero. Eso está claro, es una regla de tres. Muchos de los proyectos dependen de Google. Está claro que no podemos invertir, no podemos estar siempre invirtiendo en SEM, que es algo que es un gasto, o tampoco podemos estar esperando que nos llegue tráfico desde redes sociales porque hagamos unos artículos que sean virales y que sean increíbles. Eso le pasa a Chataka y a Meristation. Nuestro proyecto un proyecto normal no le va a ocurrir eso. Dependemos de que Google nos lleve tráfico. Como hemos dicho antes, una estrategia a largo plazo. No podemos ser impacientes y esperar resultados en un mes o 3 meses. Hay muchos clientes, mucha gente que monta una tienda y dice, pero es que llevo 3 meses haciendo SEO y no veo resultados. Ni lo va a ver. Y si lo ves, lo más normal es que te lleve una penalización por parte de Google por hacer las cosas rápidas y seguramente mal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Google están cambiando constantemente. No va a poder, no hay un sitio que vaya a visitar y diga, voy a aprender a ver qué ha dicho Google hoy y voy a ponerlo en práctica. Sí, hay foros, hay artículos, ahora voy a dejar unas cuantas páginas, pero no hay un manual donde tengamos que recurrir, donde vayamos a recurrir, donde podemos hacer las cosas, ¿vale? Tienes que aprender y estar constantemente pues leyendo y viendo vídeos como este o participando en foros. No hay otra manera. Lo que Google veía con buenos ojos hace 2 años, ahora no funciona. Y seguramente dentro de 2 años tampoco. Mira, aquí os dejo algunos sitios que son semioficiales o oficiales, ¿vale? Por parte de Google. El primero es una comunidad de Google para webmasters, ¿de acuerdo? El segundo es el blog de Moz. Antiguamente era algo consultado sí o sí por cualquier SEO. Ahora está un poquito más de bajón, pero bueno, todavía sigue teniendo su autoridad. El siguiente sería Engine Land, que es un blog donde hay noticias de SEO, de redes sociales, de todo, y que seguramente tendréis que tenerlo en favorito o consultar toda la información que cada día va apareciendo en esta web, ¿vale? En este blog. Y luego también tenemos otro canal semioficial que es el Twitter de Gary Eilish, que, bueno, lo que dice Gary va a misa. Muchas veces se le escapa un poquito de información y todos los SEO pues revoluciona el mundo, ¿vale? Estos son algunas de las cosas que podéis consultar. Bueno, hasta aquí este vídeo y en el siguiente nos meteremos ya más en profundidad a ver cosas más técnicas, ¿de acuerdo?